Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la cosa de lo del libro. Vamos ya al jaleo. Habrá muchas personas que se van a preguntar que por qué un libro cuando la mayoría por lo menos la mayoría de las que estáis en la sala, seguramente pues conocéis perfectamente los principios de Yogyakarta y muchas, supongo, que las consecuencias que han tenido, ¿no? O por lo menos, desde luego, conocéis los detalles básicos de dichos principios. Y son fantásticas. Gracias a las que están en producción, porque lo están haciendo estupendamente. Bueno, pues hay tres motivos. Hay tres motivos por los que se ha publicado este libro. Bueno, el primer motivo es que este libro tiene... ¿Avanza? Sí. Que este libro tiene la vocación de dar a conocer a un público más amplio que el del feminismo, qué es lo que se está moviendo también en las redes, que no deja de ser también un público relativamente restringido, ¿vale? Y darle también a determinados ámbitos feministas especializados el verdadero sentido de un texto que ha impactado de manera rápida, de manera silente y de manera perniciosa en las legislaciones de algunos países y que amenaza con seguir haciéndolo a través de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, como se ha venido hablando a lo largo de la mañana, a pesar de que incluye elementos que son atentatorios contra los derechos específicos de las mujeres y de las niñas. El segundo de los motivos es hacer que los legisladores tomen conciencia de que están dando por sentado y citando en textos legales este documento como un texto ratificado por los Estados cuando en verdad es un texto que jamás ha sido expuesto a escrutinio ni validación de ningún organismo internacional ni nacional, hay que decir, pero desde luego de los internacionales de ninguno, de los que promueven la ratificación o implementación obligatoria por parte de los Estados a la que ha hecho referencia Noé. Y finalmente, y en tercer lugar, porque a lo largo de estos últimos años, desde las asociaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, venimos afrontando gravísimos atentados desde algunas personas que se vienen sirviendo de manera ilegítima de los procedimientos especiales del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y últimamente ya también infiltrándose en el Consejo de Europa, y estamos ante un libro, por tanto, que se va a estructurar en 6 bloques para explicarnos o para conseguir estos 3 objetivos. Este libro se estructura en 6 bloques de contenido. El primero de ellos se va a referir a los antecedentes con un análisis exhaustivo de la que fue puerta de entrada a la Declaración de Montreal. La verdad es que tendríamos que haber explicado algunas cosas respecto a cómo los canadienses verdaderamente se cargan la que era los encuentros internacionales de deportistas LGTB para asaltarla, configurar una conferencia, un encuentro de deportistas LGB que lo terminan convirtiendo en un encuentro de deportistas, un deporte asociado a cuestiones culturales y a más añadirle una conferencia sobre derechos humanos.
¿Ah? Entonces, una cosa que tenía que ver con el deporte, de repente aparece con todo esto. Pero bueno, consiguieron juntar a 11.000 personas en torno a esto y además suplantar a la organización que tradicionalmente venía haciendo los encuentros LGTB. Nos vamos a encontrar con que en ese momento, con estos atletas, estos artistas, estas 11.000 10.000 y pico personas, representantes de 111 países, en ese bloque apareció la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puesto que se había encajado en ese encuentro una actividad vinculada a los derechos humanos. Y va a ser esta persona la que dará el pistoletazo de salida a un documento político que saldrá adelante a pesar de no estar consensuado entre las organizaciones asistentes a aquel encuentro. Lo consensuaron un grupito que se van a reunir con posterioridad unos meses después en la ciudad de Yakarta y de aquel polvo estos lodos. Aunque la declaración tiene vocación de convertirse en un listado de referencia de las demandas y exigencias de los movimientos internacionales LGTB, finalmente será el documento en que se van a basar las 16 personas, esa declaración de Montreal me refiero, convocadas tan solo 4 meses después en esta ciudad de Yakarta. Y este libro lo que va a hacer es señalar que esas 16 personas no fueron elegidas ni representaban a ningún Estado u organización internacional y no tenían la capacidad, por tanto, de comprometer jurídicamente a ninguno de ellos. Y esta es la parte importante y reseñable de la cuestión. El libro les va a adentrar a ustedes en el principal organismo de Naciones Unidas que ha sido diana de las políticas identitarias. Les va a mostrar la estructura, la jerarquía, las funciones y rango de las personas que han tenido responsabilidad en ese organismo. Se va a adentrar también después en un análisis exhaustivo de los promotores de los principios y solo a modo de ejemplo nos muestra que uno de los autores de su introducción, que ha sido citado me parece que ya 3 o 4 veces a lo largo de la mañana aquí, no, todavía no, el que se ha citado a lo largo viene luego, pero el que hace la introducción, que se llama Vitit Muntanom, va a ser nombrado en 2016 el primer experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas. ¿Van viendo ustedes el recorrido? Bien. Una relatoría ad hoc que va a seguir los principios, estos principios, como su catecismo de referencia. El aspecto cuestionado por el feminismo deriva de la definición que se va a establecer sobre qué es la identidad de género, pero no es un hecho menor que, curiosamente, estos principios no incluyen explícita ni específicamente la violencia. Voy a hacer un entrecomillado porque esta frase es de los propios principios. Violencia, odio, discriminación y exclusión, y entonces dice basada en un montón de cosas, menos basada en el sexo. Eso queda excluido en los principios. Curiosamente, es la condición que afecta al mayor número de personas del mundo. Tenemos por aquí una compañera que le gusta mucho echar estas cuentas y ya nos ha dicho que más o menos afecta a 3.800 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. El libro llama la atención sobre el hecho de que la denominada identidad de género va a adquirir con esta propuesta de los principios de Yakarta un doble rol. El primero, como un aspecto de la personalidad
que confiere un derecho a la no discriminación. Y el segundo, como un sistema que da protección legal e internacional al deseo y la voluntad, por encima de otras cuestiones, la voluntad individual, pero también la voluntad política para sustituir a demanda la categoría sexo registrada, y esto es lo que en definitiva nos está proponiendo los principios. De los 29 principios, tenemos que saber que la mayoría de ellos son principios o valores que ya están reconocidos. Todo el listado de derechos que recogen los principios de Yogyakarta, a excepción de los puntos referidos al transgenerismo, todos ellos están reconocidos en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Todos los firmantes lo sabían perfectamente porque todos tenían vinculación estrecha con las cuestiones vinculadas con el derecho internacional y los derechos humanos. Los derechos humanos no hacen distinción, y esto lo sabían, de ninguna clase basada, ninguna circunstancia en la condición de la persona. No hay ningún derecho humano que excluya a ningún ser humano porque tenga alguna característica específica. Ni uno. Por tanto, los derechos humanos son eso, universales. Pero ellos necesitan utilizar todo un catálogo para meter uno, que es el que les importa. Y, por tanto, van a decir que son derechos humanos todos los que ya están reconocidos como derechos LGTB y colarnos la cuestión de la identidad de género como un derecho humano que, como se ha venido contando, va a ser la cuestión principal que persiguen estos principios. Por tanto, el catálogo es un mero aderezo que va a ocultar la intención última de la protección legal al deseo, incluso trastocando las certezas exigibles al derecho y a la justicia. Las autoras del libro, que es un libro colectivo, ponen de manifiesto que estamos, por tanto, ante un documento reiterativo que solo busca privilegiar el reconocimiento a las expresiones identitarias de autodeterminación registral. Es el único objetivo que tiene. Todo el texto manipula cuando usa siempre y de manera indisoluble la expresión o la fórmula orientación sexual e identidad de género. Nunca habla de la identidad de género de manera separada. Cuando ustedes lean los principios verán que siempre y de forma sistemática la fórmula es orientación sexual e identidad de género. Con lo cual implica emocionalmente también a las personas que estuvieron, y al propio movimiento, que estuvieron en la lucha por los derechos civiles de las personas gays y lesbianas, en hacer suya una reivindicación que verdaderamente les es ajena respecto de lo que, digamos, son sus intereses y muchas veces contraria. Las lesbianas particularmente estamos haciendo un llamado de atención en el sentido de que las cuestiones vinculadas a la identidad de género también atentan contra las orientaciones sexuales, no solamente contra los derechos específicos de las mujeres. Leyendo este libro, van a descubrir que tras la publicación y divulgación de dichos principios, en agosto de 2010, se publicó una guía del activista para usar los principios de Yogyakarta y las estrategias de implementación de los mismos. Ay, esta tarde vamos a hablar mucho de esto, porque ellos dan pautas de activismo. Van a descubrir, por ejemplo, aquí está el citado, que Mauro Cabral, firmante de la primera edición y CEO de la organización GATE, financió acciones
para identificar e investigar a feministas españolas y del Reino Unido críticas con las teorías de la identidad de género. Muchas de las que aquí están conocen que salió una convocatoria para hacer un trabajo de investigación que identificara a las organizaciones y activistas feministas que estaban actuando para hacer incidencia en contra de las políticas de identidad de género. Bueno, se van también a llevar algunos chascos. Se van a llevar algunos chascos, por ejemplo, cuando conozcan que la señora Bachelet, durante su mandato como alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, jamás dio respuesta formal ni informal a las comunicaciones, alertas y solicitudes de reunión que le fueron solicitadas, desde luego, por muchas organizaciones de mujeres que firmamos un documento que le fue remitido cuando el relator estaba tratando de recoger información al respecto. Van a conocer también todos los pasos dados, fechas, personas implicadas y objetivos conseguidos por el lobby. Del tercer bloque del libro les voy a leer la frase de apertura. Dice, tanto por su forma y técnicas de elaboración como por su contenido, los principios de Yogyakarta no emanan de ni constituyen de suyo, en modo alguno, parte del sistema internacional de derechos humanos, universalmente reconocidos. Esto es lo que tenemos que tener claro, pero es que esto, por ejemplo, los legisladores no lo tienen claro. Noé citaba que parte de la información que aparece con lo de las comunidades autónomas pone de manifiesto que, como también él apuntó, se han hecho leyes en serie y se ha ido arrastrando la idea de que estamos ante un documento que tiene algún reconocimiento o rango de reconocimiento por parte de los sistemas internacionales de derechos humanos. Queda claro en este trabajo que los principios de Yogyakarta se redactan y difunde simulando partir de obligaciones internacionales, pero no es cierto. Pretendiendo redefinir, crear y desarrollar nuevas obligaciones internacionales. Es decir, están haciendo esa suplantación para hacer creer a los estados y a los legisladores que no lean mucho, que están dando cumplimiento a algo que básicamente es una estrategia de un lobby para modificar las leyes de los estados. Bueno, pues los principios de Yogyakarta desprecian la naturaleza compleja del sistema universal de protección de los derechos humanos. El libro también va a denunciar cómo los expertos independientes en esta materia han desdeñado sus responsabilidades y no están observando debidamente los procedimientos y los códigos de conducta a los que están obligados. Lo voy a decir con mucha claridad. Ninguno de los relatores especiales vinculados al tema LGTBI, ninguno de ellos ha hecho una buena práctica del código de conducta al que están obligados los relatores de Naciones Unidas. Ni uno solo. Han antepuesto cuestiones ideológicas, se han negado a escuchar a expertos, profesionales y organizaciones interesadas, y las feministas lo somos, y por tanto, amén de por estas cuestiones, por muchas otras, yo me atrevo a decir aquí que todos sus informes quedan en cuestión. Todos sus informes quedan en cuestión. Este libro es fruto de un arduo trabajo de investigación de muchas compañeras de contraborrado que no aparecen citadas en el libro porque no aparece citado nadie. Pero sobre todo, porque muchas de ellas no pueden expresamente exponerse a la cancelación
que arruine sus vidas en un momento histórico en el que la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento están en cuestión. Lola, de verdad, voy a los agradecimientos. Bueno, voy a dar las gracias. Voy a dar las gracias a quienes dedican anónimamente muchas horas de su tiempo y de su esfuerzo. Gracias. Voy a dar las gracias a quienes puedan hacerlo a cara descubierta. También gracias. A pesar de las consecuencias, también gracias. A quienes se lo pelean en las cenas familiares, gracias. A quienes se resisten desde las instituciones, gracias. Al feminismo y a todas las que resistís, a todas, gracias.